buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a tener un concepto muy interesante en el mundo de la programación y que tiene muchísima transferencia al análisis de datos, que son los loops. Existen dos tipos de loops, el loop while, el cual ejecuta una tarea mientras se dé una condición determinada, y luego tenemos el loop for. El loop for, que lo que hace es evaluar cada valor o cada dato de una serie de datos, o por ejemplo de una lista de datos o de una columna, y para cada valor pues va a ejecutar una operación o una tarea que nosotros le hayamos parametrizado previamente, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que el loop while ejecuta una tarea mientras se dé una condición determinada, el loop for lo que hace es ejecutar una operación o una tarea para cada valor de una serie de datos, es decir, evalúa el contenido de esa serie de datos, ya sea lista, una columna o otro tipo de serie. Entonces, en este vídeo vamos a ver el funcionamiento del loop for porque tiene mucha transferencia para el análisis de datos. Y como siempre, esto es mucho mejor pues ver ejercicios prácticos que contarlo teóricamente. Entonces, bueno, vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo para que veáis cómo funciona el loop for, que, como decía, evalúa cada valor de una serie de datos y ejecuta una operación que le parametricemos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una lista de datos. ¿De acuerdo? Sabemos que las listas en Python van entre corchetes, por ejemplo, de valores 10, algo muy sencillo, 20, 30, 40 y 50. Entonces vamos a decirle que para cada valor de la lista, de nuestra variable lista, aquí me falta un in, perdón, hemos puesto x para... Realmente esto se leería así. Para cada valor de la lista o para cada componente de la lista, entonces aquí da igual que digamos x que digamos valor, por ejemplo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando luego mantengamos esa notación después dentro del loop. En este caso, bueno, lo he decidido llamar x, algo más estándar. Entonces para x en la lista me vas a ejecutar x más 1, por ejemplo. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que lo que hace el loop for está, como os decía, evaluando cada valor por orden, de izquierda a derecha, evalúa cada valor de la lista y le suma una unidad. Es decir, para cada valor en la lista me ejecutas x, es decir, el valor, porque aquí lo hemos llamado x, más 1. Entonces, ¿qué nos devuelve? 11, 21, 31, o sea, me está sumando una unidad a cada componente de la lista. ¿De acuerdo? Pues eso es el loop for. Vamos a ver un ejemplo un poco diferente. Vamos a encontrar, por ejemplo, en esta lista vamos a encontrar el valor 50, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar el mayor valor de la lista. Entonces, para eso vamos a crear previamente una variable, por ejemplo, maxNumber, por ejemplo, valor menos 1, y vamos a decir de nuevo for x in en la lista, ¿de acuerdo? Y le metemos una condición. Yo cuánto soy. Si x es mayor a maxNumber, es decir, a menos 1, entonces maxNumber se va a convertir en x, el valor de la lista. Esto es muy fácil de entender, es decir, lo que estamos diciendo, le decimos al loop que si maxNumber, es decir, si menos 1 es inferior al valor evaluado de la lista, o dicho al contrario, si el valor evaluado de la lista es superior a maxNumber, entonces maxNumber va a ser igual a ese valor. Es decir, porque nosotros lo que queremos con este loop es encontrar el mayor valor de la lista. Entonces, hemos empezado con maxNumber igual a menos 1, podría haber sido 0 perfectamente. ¿De acuerdo? Siempre he intentado introducir un valor inferior a cualquier valor de los que hay en la lista. Entonces, bueno, nos daría igual, incluso si ponemos 9 también nos funcionaría. En este caso, bueno, voy a dejar en menos 1. Entonces, para cada uno, o sea, va a evaluar cada valor de la lista. Entonces, si es mayor a maxNumber, pues maxNumber será x. Y, bueno, pues al final me vas a imprimir maxNumber, el valor que sea maxNumber, y x, el valor contenido en la lista.
Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, pues nos va a devolver dos columnas. Una. Aquí me parece que hemos hecho algo un poco extraño. No, realmente está bien. Está bien, lo que pasa es que, bueno, esta lista, claro, está ordenada de menor a mayor, entonces, bueno, pues no terminamos de verlo muy claro. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo el 30, aquí le pongo el 20, aquí le pongo el 50 y aquí le pongo el 40, quizás ahora sí que lo veamos un poco más claro. Efectivamente, entonces vemos que en la columna de la derecha, de acuerdo, tenemos todos los valores de la lista. Y en la columna de la izquierda lo que tenemos es el valor de max number, que se ha ido actualizando siempre que el valor de la lista sea superior a él. Es decir, en un primer momento, como max number era -1 y -1 es inferior a 10, pues me ha devuelto 10. El siguiente valor de la lista, ¿cuál es? 30. Como 30 es mayor a 10, pues me has devuelto 30. ¿Qué sucede con el tercer componente de la lista? Como 20 es inferior, en este caso, al valor de max number, que recordemos que es 30 porque está actualizado, entonces me mantienes 30. ¿Hasta qué? Hasta que encuentres un valor en la lista superior, es decir, 50. Cuando ha encontrado 50, pues ha transformado max number en 50. Y finalmente se ha quedado en 50 porque luego ha evaluado el último valor de la lista y es 40, que es inferior a 50. ¿De acuerdo? Entonces hemos encontrado el max number. ¿Cuál es el número máximo? 50. Muy bien. El último valor será el máximo componente de la lista. Vale, pues esta es otra aplicación del look for. En vez de encontrar el máximo, podríamos hacer un recuento, es decir, podríamos dar un número de orden a cada uno de los componentes. Es decir, si hay 6 componentes en esta lista, pues vamos a asignar el orden 1 a 10, el 2 a 30, 3 a 20 y así sucesivamente. Entonces, digamos, por ejemplo, que el recuento, bueno, aquí el recuento necesariamente tiene que empezar por 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en este caso es ir sumando una unidad al recuento. ¿De acuerdo? El recuento, y aquí no tenemos que poner ningún tipo de una condición. Y en este caso nos cargamos esto de aquí, vamos a juntarlo y me vas a imprimir el recuento, ¿de acuerdo? Y X. Si yo ejecuto esto, vemos como efectivamente tenemos 5 componentes en la lista, 10, 30, 20, 50, 40, entonces, bueno, pues me ha asignado el número de orden a cada componente de la lista. Y esto lo hemos hecho con el look for. Podríamos, por ejemplo, en vez de un recuento, hacer, no sé si me ocurre, una suma acumulada de los componentes de la lista. Perdón. Y para ello, pues vamos, por ejemplo, aquí vamos a llamar a esto acumulado. Acumulado que va a empezar en 0 también. Entonces, para cada componente de la lista, acumulado, en este caso, si queremos que haga una suma acumulada, no puede ser por +1. ¿Por quién tendrá que ser? Pues tendrá que ser por X. Acumulado más X. Es decir, aquí me vas a devolver el acumulado y X. ¿Qué está haciendo? Para cada componente en la lista, partiendo de un acumulado igual a 0, ¿de acuerdo? Acumulado se va a actualizar a acumulado, es decir, en un primer momento 0 más X más 10. ¿De acuerdo? Entonces, acumulado va a pasar a ser 10. Cuando evalúe el segundo valor de la lista, pues será 10 más 30, 40. Después pasará a ser 60, 110 y 150. Por lo tanto, si yo ejecuto este loop, vemos que efectivamente 10, 40, 60, 110 y la suma acumulada de todo el componente de la lista es 150. ¿De acuerdo? Es otra aplicación del look for. Y bueno, creo que ya ha quedado bastante claro lo que es el look for. Vamos a ver una aplicación un poco más práctica, ¿de acuerdo? De este look for. Imaginemos que tenemos una variable counts, que es un diccionario. ¿De acuerdo? Para aquellos que no sepáis lo que es un diccionario es una forma en Python, un tipo de variable, que lo que hace es almacenar información en base a una keyword, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una keyword podría ser nombre y unos valores asociados a esa keyword. Por ejemplo, el nombre, pues tenemos, imaginemos una clase
en una clase tenemos una keyword nombre y los valores son pues todos los alumnos, el nombre de todos los alumnos de la clase, por ejemplo, Pepe, Jaime, Juan, Alfredo, etcétera. Ese es el concepto de diccionario. Nos sirve para almacenar información. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, dada una lista de nombres, vamos a almacenar en forma de diccionario esa lista de nombres y vamos a crear un recuento de las veces que se repite cada uno de esos nombres contenidos en la lista. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a crear la susodicha lista con unos nombres. Por ejemplo, Carlos, Pepe, aquí vas a volver a salir Carlos, para que tenga algo de gracia el ejercicio, si no, no vais a ver la aplicación. Aquí Manolo, por ejemplo, y aquí va a volver a salir Pepe, para que se repita también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ya con el loop, para que veáis la aplicación. For name, ¿vale? En este caso, bueno, o X si queremos, como por mantener el, ¿de acuerdo? Al final le vamos a dar el nombre que queramos para que evalúe cada dato de la lista y nos lo va a coger, siempre y cuando lo respetemos después. For X in names, ¿de acuerdo? En la lista vamos a decirle if, si X no se encuentra en el diccionario, a priori no se encuentra en el diccionario porque aún no lo hemos creado la variable diccionario que se llama counts, pero está vacío. Entonces, si no se encuentra, lo que vas a hacer es, pues, en counts, la keyword, en este caso va a ser X, igual a 1. Y para todo lo demás, pues, counts X va a ser igual a counts X más 1. Es decir, y ahora os lo ejecuto y os explico lo que está haciendo. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues como os decía, un diccionario se compone de una keyword y unos valores asociados en la keyword. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho con un diccionario es contabilizar de una lista de datos, que en este caso son nombres de alumnos, cuántas veces se repiten esos nombres. Entonces, Carlos se repite 2 veces en la lista, por lo tanto, nos ha devuelto como value asociada a la keyword Carlos 2. Para Pepe, como aparece 2 veces, pues igual nos ha asociado el valor 2. Y Manolo aparece una vez solamente, aquí en cuarto lugar, entonces pues me devuelve 1. Entonces, es otra aplicación que tendría el loop for, para hacer un recuento de valores de una lista. Bien, vamos a hacer otro ejemplo muy parecido. También vamos a mantener counts. En este caso lo que vamos a hacer es vamos a introducir un input, ¿de acuerdo? Un input es una forma que tenemos de que el programa pues nos pregunte o nos pida cierta información que tendremos que escribir a mano nosotros, y al ejecutar, bueno, pues continuará realizándose lo que hayamos programado. Entonces, bueno, en este caso vamos a ejecutar. Vamos a decirle, por ejemplo, introduzca una línea de texto y 2 puntos. Vamos a crear una variable line que va a ser un input. Vamos a crear una variable que se llame words, que lo que va a hacer es hacer un split, es decir, va a separar el texto de line, y nos vas a ejecutar words como texto y la variable words. Me imagino que para aquellos que ya tengáis
poco de nociones sobre Python, pues ya sabréis un poco lo que estamos tramando. Ahora me vas a ejecutar un counting y ahora viene el loop. ¿Qué va a hacer este loop? Pues para cada palabra, ahora vamos a decir word en vez de x, para cada palabra en la variable words vamos a invocar el diccionario, que lo que va a hacer lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho exactamente antes en el ejercicio, pero vamos con otra anotación. Es decir, me vas a ir almacenando en el diccionario, pero vamos a utilizar el método get. Counts get. ¿De acuerdo? Y me vas a ejecutar counts y counts. Entonces, antes de darle a... Bueno, vamos a ejecutar. Nos está pidiendo que le introduzcamos una línea de texto, que es lo que hemos parametrizado aquí. Aquí vamos a decirle, por ejemplo, me llamo Carlos Gomis y vamos a repetir me llamo Carlos Gomis, llamo. Vamos a intro. Muy bien. Y lo que vemos que está haciendo es evaluar cada una de las palabras que existen en el texto introducido y me va y me crea un diccionario, ¿de acuerdo? La variable counts es una variable diccionario y hace exactamente lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Es decir, me va a almacenar y va a hacer un recuento de todas las palabras que aparecen en esa cadena de texto. Entonces, he escrito precisamente 2 veces al final llamo para que veamos el efecto, como me almacena y me dice que llamo aparece 3 veces en la cadena de texto que he introducido. ¿De acuerdo? Esto ha sido así un poco improvisado, pero bueno, creo que queda bastante claro el concepto que quiero explicar. Es decir, cómo podemos combinar los diccionarios con el look for, en este caso, para hacer el recuento de datos o de valores. Y bueno, ya por último, y a lo mejor os parece un poquito más interesante, vamos a darle una aplicación al look for, ¿de acuerdo? Una aplicación para los y combinación con pandas para data analysis, ¿de acuerdo? Y esto ya sí que es el último ejercicio de este vídeo, no voy a hacerlo mucho más largo y creo que tenga cierta aplicación para economistas, ¿no? Y recordemos que todo esto está enfocado sobre todo para economistas. Entonces vamos a importar el módulo de pandas as PD, y vamos a crear un data frame que se llama diario data frame. La forma de crear manualmente un data frame, recordemos en vídeos anteriores lo creábamos importando datos de una Excel. En este caso lo vamos a crear a mano y se crea exactamente esa. Es un diccionario realmente, lo que tenemos que utilizar es notación de diccionario y esto lo hacemos así. Por ejemplo, vamos a crear un data frame con una columna cuyo encabezado se llama cuenta y que contiene pues una lista de valores que va a ser, por ejemplo, la cuenta 1000, sería capital social, inmovilizado, existencias, proveedores y tesorería. Y una segunda columna con encabezado saldo que contiene una serie de valores. Bueno, sabemos que activo menos pasivo igual al patrimonio neto, y si sumamos el neto más el pasivo tiene que ser igual al activo. Es decir, entonces si estamos trabajando con saldos, la suma de todos los saldos debe ser igual a 0. Entonces, bueno, vamos a decirle menos 3.000 para el capital social, 10.000 para el inmovilizado, 2.000 para existencias, ¿por dónde vamos? 12.000 por aquí, menos 9.500 para proveedores y 500 para tesorería. Vale, pues ya tendríamos creado un data frame. Esto si lo ejecuto, si ejecuto diario, vamos a ver cómo tenemos 2 columnas, cuenta y saldo, con sus respectivos valores. Y si diario
si sumo la columna saldo, nos tiene que dar 0. La suma de saldos 0. Bien, está perfecto. Entonces, vamos a crear, vamos a ver una aplicación del look for. Lo que vamos a hacer con este look for para este data frame es, vamos a crear una tercera columna que se llame una columna que nos diga, por ejemplo, la masa patrimonial. Una columna que nos diga si la cuenta 1000 es una cuenta de activo de patrimonio neto o de pasivo, lo mismo para la 2100, para la 3000, ¿de acuerdo? O sea, nos va a clasificar cada cuenta en base a su masa patrimonial, activo, pasivo o patrimonio neto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues podemos crear una variable, cuenta class, por ejemplo, que es una clase, ¿de acuerdo? Una clase de objeto en Python. Y vamos a decirle con un loop for que para cada elemento en la columna cuenta del data frame diario, ¿de acuerdo? Si, vamos a meter condicionales. Por ejemplo, si 1999 es inferior a X y X es inferior a 3000, me vas a devolver cuenta class append, ¿de acuerdo? O sea, va a añadir a esa lista, me vas a añadir, pues en este caso estamos hablando de una cuenta, si está entre 1999 y 3000, pues será una cuenta de activo no corriente, en este caso, activo no corriente. Vale. Otra condición, elif, ¿vale? Si vamos a meter más condiciones, pues ya es con el comando elif. Si 299 es inferior, a ver qué tenemos, a X y X es inferior a, vamos a hacer el activo corriente. Entonces, si se encuentra para las existencias, que tenemos existencias como activo corriente y tenemos tesorería, vale. Vale, y aquí sería O. Ahora lo explico. 5699 inferior a X inferior a 5799. Entonces cuenta class append activo corriente. Vale. En este caso hemos dicho, si X se encuentra entre 2999 y 4000 o, ¿de acuerdo? O se encuentra entre 5699 y 5799, entonces es una cuenta de activo corriente. ¿Qué va a hacer esto? Pues me va a coger tanto la cuenta de existencias como la cuenta de tesorería y me la va a clasificar como activo corriente. O eso espero. Ahora luego veremos a ver. Otra condición, elif. Esta es una condición simple, así que lo que puedo hacer es, me voy a coger esto de aquí, que me va a valer. Elif, en este caso, vamos a ver la cuenta de pasivo. Esa cuenta que tenemos ahí de proveedores está entre 399 y 4199, pues te vas a llamar pasivo corriente. Y para todo lo demás, es decir, que nos queda la cuenta de patrimonio neto, para todo lo demás me vas a añadir patrimonio neto. Muy bien, pues ya habíamos creado el loop for, ¿de acuerdo? Se supone que queremos una tercera columna, ¿de acuerdo? En el data frame que contenga estas masas patrimoniales. Ahora mismo no la hemos creado, lo que hemos creado es una clase, una lista, ¿de acuerdo? Con estas masas patrimoniales, que es esta variable cuenta class. Y ahora lo que queremos es que nos anexe en forma de columna esta lista de datos al data frame. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a actualizar la variable data frame diario, y diario va a ser igual a, aquí le decimos la fórmula concatenar. ¿Qué me vas a concatenar? Pues diario, utilizamos notación de lista, ¿de acuerdo? Diario y id series
una serie de datos que se encuentra donde, pues en la variable cuenta class. Ahí se encuentra. Cerramos el corchete. Y ¿cómo queremos que nos lo concatene al DataFrame? ¿En forma de fila o en forma de columna? Pues queremos que sea en forma de columna, por lo tanto hay que decirle axis igual 1. Muy bien. Pues en principio con esto ya habríamos concatenado al DataFrame la columna correspondiente a las masas patrimoniales. Vamos a ejecutar el DataFrame y efectivamente tenemos, eso sí, le ha dejado, bueno, como no le hemos dicho el nombre del encabezado, pero bueno, eso se puede cambiar luego, nos lo ha dejado con nombre 0, pero bueno, ya me ha clasificado cada cuenta, ¿de acuerdo? En base a estos condicionales que hemos introducido en el loop for, ¿de acuerdo? Me ha clasificado cada cuenta con su correspondiente masa patrimonial. Y si lo ha hecho bien, bueno, pues vemos que la cuenta de capital social es patrimonio neto, el inmovilizado es activo no corriente, las existencias es activo corriente, los proveedores es pasivo y la tesorería es activo corriente. Por lo tanto, lo ha hecho perfectamente. Y esto es una aplicación muy importante del loop for a la transferencia a los pandas y el data analysis. Y bueno, vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado, que os haya dado muchísimas ideas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.